Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. Puede que sea el primer cornudo en la historia de los matrimonios desastrosos que realmente envíe una tarjeta de agradecimiento a su amante. Honestamente, lo hice. Casi nunca estoy enfermo, pero había una cepa particularmente desagradable de gripe que circulaba por la oficina donde trabajaba un jueves por la mañana y estaba mostrando los síntomas de manera bastante vocal. Así que, en lugar de infectar a toda la sala, mi jefe me mandó a casa. Era alrededor del mediodía y pensé que mi esposa Beth podría cuidarme adecuadamente, prepararme la sopa de pollo que necesitaba, tomar mi temperatura y, en general, mimarme antes de acostarme. Cuando llegué a la calle donde vivía y me acerqué a mi casa, noté un camión verde aparcado en la entrada. En ese momento, no pensé nada al respecto, ya que no podía pensar en nada excepto en lo mal que me sentía. El vehículo no me era familiar y, como estaba ocupando el espacio donde normalmente se encontraba mi SUV, aparqué en la acera. Entré por el garaje, que daba acceso a la cocina, pero no había señales de Beth en la cocina ni en el salón. En ese momento, una sensación de malestar, no relacionada con la gripe, comenzó a crecer en mi estómago, especialmente cuando me acerqué a la parte trasera de la casa, donde se encontraba nuestro dormitorio, y comencé a escuchar los sonidos característicos del sexo. Me acerqué de puntillas hacia la puerta, que estaba ligeramente entreabierta, y miré hacia adentro. Por supuesto, vi a Beth de rodillas con un tipo delgado que nunca había visto antes, arrodillado detrás de ella, haciéndolo con todas sus fuerzas, y ella estaba disfrutando mucho. «Oh, Dios, fóllame», gritó. «Vamos, dámelo». El hombre gruñó incoherentemente. Estaba mirándolos desde atrás y estaban tan absortos en lo que estaban haciendo que no me vieron. Mi reacción fue extraña. Una parte de mí quería entrar allí y romper su fiesta, pero otra parte de mí estaba simplemente atontada. Debo decir aquí y ahora que no me excitó ver a Beth engañándome. Cuando amas a alguien durante tanto tiempo como yo amaba a Beth, la visión de esa persona engañándote no es un estímulo si estás cableado normalmente, y yo lo estaba. Siempre había sido una persona que tomaba la fidelidad en serio. En el espacio de un latido, el tiempo que tardaron Beth y su amante en llegar al clímax, tuve una epifanía, un momento de claridad en el que mi futuro se desplegó ante mis ojos. Tomé una decisión en ese momento, mi vida estaba cambiando para mejor. Saqué mi teléfono móvil, abrí la puerta, levanté el teléfono en modo cámara y tomé unas 4 fotos muy buenas de los amantes sorprendidos. Al obtener pruebas visuales del adulterio de mi esposa y el de su amante, me di la vuelta y salí de la casa de la misma manera que había entrado. Me detuve y agarré un destornillador en el camino hacia la salida del garaje, y luego lo usé para hacer agujeros grandes en 2 de las llantas del camión. Sé que fue infantil, pero era lo menos que podía hacer. Luego me subí a mi SUV y me fui, aunque no antes de anotar el número de matrícula del camión. Era el primer día del resto de mi vida. Mientras conducía más o menos sin rumbo, pensé en lo que acababa de ver y me di cuenta de que había estado gestándose durante mucho tiempo. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba Beth engañándome, si este tipo era el primero o solo otro en una larga lista. No importaba, porque sinceramente, no me importaba. Supongo que en este punto es necesario dar un poco de contexto. Mi nombre es Peter Thornhill y en el momento de esta historia tenía 48 años y había estado casado con Beth durante exactamente la mitad de ese tiempo. En un momento, estábamos apasionadamente enamorados, de hecho, fue casi amor a primera vista. Nos conocimos poco después de que me gradué de la universidad y comencé a trabajar en una gran empresa de manufactura ubicada en una ciudad de tamaño medio en el Medio Oeste. Me había criado en el oeste de Nebraska y había esperado encontrar algo más cerca de las montañas donde había acampado casi todos los años cuando era niño. Beth era de la ciudad donde habíamos vivido toda nuestra vida casada. Honestamente, no puedo determinar cuándo mi matrimonio se estropeó. Fue un declive muy lento y muy largo que no habría sido perceptible para un extraño, pero estaba allí y yo podía sentirlo. Hacia el final, todos tenemos sueños y el mío era vivir en las montañas y escribir la gran novela americana. Creo que el gran sueño de Beth era simplemente encontrar un esposo y criar una familia allí en su ciudad natal.
Sabes cómo suelen ir los sueños, se desmoronan en las rocas de la realidad. La realidad para mí era que me quedé atrapado en esta ciudad del Medio Oeste sin carácter, escribiendo programas de computadora para la misma empresa con la que había empezado después de la universidad. Llegué a un cierto punto en la escalera corporativa y luego me perdí mientras hombres y mujeres más ambiciosos me pasaban por alto. Parte de mi problema era que no estaba dispuesto a tomar atajos. Era un perfeccionista en lo que respectaba a mi trabajo y no toleraba a los tontos que tomaban el camino fácil. Otra parte de mi problema era que me había vuelto muy bueno en mi trabajo y era indispensable en esa posición. Como resultado, me pasaron por alto para ascensos, aunque recibía aumentos de sueldo regulares y bonos ocasionales. Pero la otra parte de mi problema era que tenía una personalidad bastante pasiva. Estaba contento de ir con la corriente y eso se extendió a mi matrimonio. No te equivoques, Beth era una mujer atractiva con cabello castaño oscuro y una figura generosa, y siempre la había amado. Nunca perdió todo el peso que había ganado después de tener a sus 2 hijos, pero todavía pensaba que era sexy. Aparentemente, alguien más también lo pensaba. Compramos una casa poco después de casarnos. Estaba en un barrio decente, pero ciertamente no en el distrito de alquileres altos. La casa fue construida en la década de 1960 y algunas de las cosas en ella no habían sido reemplazadas en todo ese tiempo. Así que gradualmente reemplazamos un electrodoméstico tras otro sin ningún ritmo ni razón. Siempre estábamos arreglando esto y parcheando aquello. Siempre hablábamos de comprar algo mejor, pero después de refinanciar la hipoteca como garantía para préstamos un par de veces, nos dimos cuenta de que nos habíamos precio fuera de cualquier oportunidad de venderla. En otras palabras, lo que habría tomado para pagar el préstamo y obtener algo mejor era más de lo que la casa realmente valía. Podríamos haberla vendido por menos a alguien como una casa para arreglar, pero eso no habría resuelto el problema de encontrar un lugar mejor para vivir que pudiéramos permitirnos. Luego estuvo el problema con nuestros hijos. 3 años después de casarnos, tuvimos un hijo, Jason. 4 años después, nació una niña, Laura. Estos niños eran el ejemplo perfecto de por qué los adultos en el reino animal a veces comen a sus crías. Intenté ser un disciplinario tanto como pude, pero la idea de Beth de disciplina era darles todo lo que querían y se negó a dejarme azotarlos por cualquier infracción. Las consecuencias fueron bastante drásticas. Jason era perezoso, irrespetuoso y descuidado. Laura era una neurótica ninfómana. Aprendieron a una edad temprana cómo jugar con Beth y conmigo para obtener lo que querían, y como resultado, perdimos el control sobre ellos. Para cuando se convirtieron en adolescentes, Jason estaba a punto de perder su 6º trabajo de salario mínimo desde que apenas se graduó de la escuela secundaria. Parece que los empleadores les gustan a sus trabajadores que se presenten a tiempo y con ropa razonablemente presentable. Es divertido. Estaba viviendo en una casa vieja y destartalada en la ciudad con 3 de sus amigos holgazanes y estaba bastante seguro de que estaba fumando marihuana y bebiendo mucho. Laura estaba a punto de reprobar la escuela secundaria por completo porque no podía mantener el reproductor de MP3 fuera de sus oídos lo suficiente como para prestar atención en clase. También estaba saliendo con un tipo universitario escuálido con tatuajes en ambos brazos. Beth era una enfermera que eventualmente decidió que prefería trabajar el turno de noche. El día que ella trabajaba, yo llegaba a casa alrededor de las 5:30 y a veces cenábamos juntos antes de que ella se fuera a trabajar alrededor de las 6:15. Debido a nuestros horarios conflictivos, comenzamos a pasar menos tiempo juntos y nuestra intimidad disminuyó. Nos conectábamos físicamente 1 o 2 veces al mes, típicamente en un sábado por la tarde cuando ella estaba libre. Siempre estaba bien, no hay tal cosa como una mala intimidad, pero era bastante rutinaria. Pasábamos por los movimientos conmigo tomando la iniciativa y usualmente terminaba rápidamente. Ocasionalmente, Beth estaba de humor y tomaba la iniciativa, pero esos momentos se volvieron cada vez más raros. Las cosas fueron relativamente estables hasta unos 18 meses antes de este incidente en particular, cuando el estado de ánimo de Beth comenzó a cambiar. Siempre había sido un poco temperamental, pero la menopausia pareció golpearla con fuerza. Comenzó a encontrar razones para evitar la intimidad.
Tenía dolores de cabeza, estaba cansada o se iba a la cama mucho antes de lo que yo estaba listo. Junto con esto, comenzó a criticar más a menudo, encontrando fallos en las cosas que yo hacía o no hacía. Mirando hacia atrás, los signos estaban allí, pero no los vi. A veces llamaba a la casa durante el día cuando sabía que Beth debería haber estado despierta y no obtenía respuesta. A veces se detenía para tomar un trago con algunos compañeros de trabajo en un bar que atendía a los trabajadores de turno nocturno. Unas pocas veces, venía a casa los fines de semana después de trabajar y comenzaba a lavar la ropa de inmediato, como si tuviera algo que quería lavar antes de que yo pudiera verlo. Todo apuntaba a que Beth estaba cometiendo adulterio, pero como dije, realmente no importaba. Así que repasemos. Estaba atrapado en un trabajo sin salida en una ciudad sin interés. Estaba viviendo en una casa en mal estado que estaba sobrevalorada. Mi vida sexual estaba en el baño. Mi esposa bruja me estaba engañando y mis hijos eran delincuentes en ciernes. ¿Qué harías? Probablemente lo que hice. La primera cosa que hice fue ir a la clínica de atención ambulatoria para ver sobre mi gripe. Me dieron una inyección de esteroides y una receta para un antibiótico. Me sentí un poco mejor, así que fui a Walmart para que me llenaran la receta y comprar algunas cosas que necesitaba, artículos de aseo personal, una placa caliente, una olla pequeña, sopa y refrescos. Luego conduje hasta el otro lado de la ciudad y me registré en un motel. Me había detenido en el banco en el camino a Walmart y había retirado algo de efectivo para pagar un lugar para quedarme durante un par de días. Una vez que me instalé, me senté y escribí un plan de juego para los próximos días mientras calentaba una lata de sopa. Comí todo lo que pude, puse el resto en la mini nevera, me metí en la cama y me derrumbé. Era de noche cuando me desperté y estaba un poco desorientado hasta que recordé dónde estaba y por qué estaba allí. Todavía estaba débil por la gripe y realmente estaba demasiado atontado por mi enfermedad y el shock de ver a Beth de esa manera para absorber completamente lo que había sucedido. Calenté lo que quedaba de la sopa, bebí un Sprite y vi un partido de fútbol en la televisión antes de volver a la cama. También revisé mi teléfono celular y vi una docena de llamadas de Beth. Sonreí con ironía al respecto. Déjala sudar, pensé. Me desperté la mañana siguiente sintiéndome mucho mejor. La primera cosa que hice fue llamar a la oficina para decirles que no iría a trabajar. La secretaria de mi jefe respondió el teléfono y después de que le expliqué por qué estaba llamando, me dijo que Beth había llamado toda la tarde buscándome. Sí, dije. Si llama hoy, y me imagino que lo hará, solo dile que me he llamado enfermo y no estaré allí hoy. Eso al menos la mantendría alejada de mi jefe. ¿Dónde estás, Pete?, preguntó. Deja que te lo explique de esta manera y ve si puedes figurarlo, dije. No estoy en mi casa. ¿Entonces dónde estás?, preguntó. Me limité a colgar el teléfono. Había hecho muy claro que ya no tenía un hogar. Había pensado mucho sobre mi curso de acción y cuanto más lo pensaba, más me gustaba. Realmente no podía estar enojado con Beth. Era bastante obvio que ya no quería estar casada conmigo. Por alguna razón, quería algo que no podía darle y no iba a retenerla de lo que quería. Quería acostarse con otros hombres, bien, le daría la libertad de hacerlo y me liberaría en el proceso. Pero todavía tenía algo de trabajo que hacer. Habría consecuencias para Beth y su amante. Nada demasiado drástico, pero consecuencias al fin y al cabo. La primera cosa que hice fue llamar al departamento de vehículos motorizados para preguntar sobre la compra de un camión. Había perdido el número de teléfono del dueño, pero tenía el número de placa, el modelo, la marca y el color del camión. La mujer amable en el otro extremo de la línea me dio el nombre y la dirección del hombre. Mi próximo movimiento fue llamar a un amigo que era abogado y obtener el nombre del mejor abogado de divorcios en la ciudad. Llamé a esa digna dama y programé una cita para las 13 de ese día. Me duché, luego bajé al lobby para un desayuno muy ligero antes de ir al banco. Tenía 2 certificados de depósito que había comprado hace varios años. Los canalicé, retiré la mitad del dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta y la mitad de lo poco que había en la cuenta corriente. Puse la mayor parte del dinero en una nueva cuenta corriente que abría mi nombre solo,
junto con una tarjeta de débito bancaria. Salí con un poco más de 4,000 pesos en cheques de viajero. Pasé los siguientes minutos llamando a las compañías de tarjetas de crédito para cancelar todas menos una de mis tarjetas y poner las cuentas a mi nombre solo. También pagué los saldos de cada una de esas tarjetas. La única que generosamente dejé para Beth no me molesté en pagar. Que se preocupara por esa. Luego fui a una sucursal de la biblioteca pública, donde compré algo de tiempo en la computadora. Descargué las 4 imágenes que había tomado en mi teléfono celular, las descargué en una dirección de correo electrónico que tenía y imprimí 2 copias de cada una. Debo admitir que eran muy claras y explícitas. Luego busqué información sobre el tipo que había estado con mi esposa la tarde anterior, un tal Clark Slater. Descubrí que estaba casado, así que anoté el nombre de su esposa. Luego puse una copia de las imágenes con una nota adjunta, dejando saber dónde podía ser alcanzado para más información en un sobre con su nombre y dirección. Fui a la oficina de correos, compré algunos sellos y la envié. Luego fue el momento de mi cita con Grace, la abogada. Le dije lo que había hecho y lo que eran mis planes, y ella simplemente asintió con la cabeza. Cuando le mostré las imágenes, su primera pregunta fue de cautela. El divorcio parece un paso bastante drástico en tan poco tiempo, dijo. ¿Estás seguro de que no quieres intentar arreglar las cosas? ¿Qué hay que arreglar?, dije. Mi esposa me ha engañado y no quiero estar en el camino del verdadero amor. Tengo lugares que quiero visitar y cosas que quiero hacer con mi vida, y quedarme aquí con una esposa infiel no es parte de esos planes. Al final, acordamos una separación legal de 90 días. Los papeles de divorcio se prepararon y si después de 3 meses todavía estaba decidido a terminar mi matrimonio, los papeles se presentarían y Beth sería notificada. Si decides seguir adelante con el divorcio, ¿qué tipo de acuerdo quieres?, preguntó Gray. Ya he tomado la mitad del dinero líquido en nuestro banco, dije. Ella tiene un 403B que está pagando desde su trabajo, puede quedárselo. Pero ella tampoco obtiene nada de mi 401K. Puede quedarse con la casa, la hipoteca está a su nombre de todos modos, y no la quiero. Si ella la vende, quiero la mitad de todos los ingresos de la venta. Está bien, señor Thornhill, dijo Gray. Creo que eso cubre todo. Me gustaría escuchar de usted en unos 3 meses. Mi última parada fue en la oficina, pero no para trabajar. Entré en el Departamento de Recursos Humanos y pregunté sobre lo que implicaría tomar la jubilación anticipada. Tenía 26 años con la empresa, así que tenía una buena cantidad de jubilación acumulada. Me dijeron que podría comenzar a recibir mi pensión de jubilación cuando cumpliera 60 años, que era en 12 años. Me pareció un poco lejano, pero me alegró cuando pregunté sobre liquidar mi 401K. Por supuesto, la señora de Recursos Humanos me desaconsejó firmemente debido a la gran penalización por impuestos que tendría que pagar. Sin embargo, si quería, podía obtener una liquidación inmediata de aproximadamente 65,000 pesos. Le agradecí a la señora y me dirigí de regreso a mi motel. Estaba cansado y después de preparar otra olla de sopa de pollo, me fui a la cama y dormí durante casi 7 horas. Era después de la medianoche cuando me desperté y supe que ahora enfrentaba la parte más difícil de mi día, regresar a la casa y recoger mis cosas. Beth estaba supuesta a estar en el trabajo, pero no estaba seguro de si realmente había ido. Resultó que no lo había hecho. Beth estaba dormida cuando me deslicé silenciosamente en la casa y la casa estaba en silencio. Aparentemente, Laura estaba tan preocupada por mi paradero que había salido, como siempre hacía. Me pregunté si los niños siquiera me echarían de menos cuando me fuera. Probablemente no. La primera cosa que hice fue recoger lo que necesitaba del garaje, herramientas, equipo de campamento y otros artículos útiles. Entré en el pequeño área de oficina y recogí mi laptop. La conecté y descargué algunos archivos de mi computadora de casa en la laptop, luego la llevé a mi vehículo. Tenía un par de cajas conmigo que cargué con CDs, un reproductor portátil, muchos libros y algunos recuerdos que significaban algo para mí, incluyendo algunas fotos, aunque ninguna de Beth. Después de cargar esas cosas en mi vehículo, saqué algunas maletas y entré suavemente en mi antiguo dormitorio.
Estaba a medio camino de empacar cuando escuché un pequeño jadeo detrás de mí y luego la voz de Beth. Peter, ¿dónde has estado?, dijo. He estado preocupada por ti. Ahora estoy aquí, dije, intentando mantener la ira fuera de mi voz. ¿Qué estás haciendo, Beth?, preguntó. Parece que estoy empacando, respondí sarcásticamente. Parece que estás empacando, repitió Beth con una voz temblorosa. Peter, lo siento, comenzó. No quiero escuchar tus excusas ni tus disculpas, la interrumpí. Realmente no importa por qué o cómo o incluso quién, aunque sí sé que mucho. ¿Quieres amar a alguien más? Bien, te dejo. Pero no lo amo, no lo quiero, comenzó a decir. Podrías haberme engañado, dije con un tono ácido. Sonaba como si lo hubieras querido bastante ayer por la tarde. Déjame ver si puedo recordar las palabras exactas. Oh, Dios, fóllame, ¿no es eso? Beth se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar incontrolablemente. La miré con indiferencia. Cualquier destello de ira que había tenido se había ido, reemplazado por, no sé, tal vez lástima. No, no era eso. Desdén, tal vez. Un poco de disgusto, sí. Pero principalmente, me di cuenta de que lo que sentía era vacío. Me di cuenta en ese momento de que no tenía sentimientos por ella en absoluto. Simplemente no me importaba. Terminé de empacar y la dejé llorar en su almohada. No fue hasta que comencé a subir las maletas por la puerta del dormitorio que ella saltó de la cama y trató de detenerme. Espera, Beth, gritó. No me dejes, Pete, por favor. ¿No podemos arreglar esto? Por favor, lo siento. No fue nada, solo fue sexo. La miré en silencio mientras me desprendía cuidadosamente de sus brazos que me abrazaban y caminé hacia la parte delantera de la casa. Beth me siguió, llorando histéricamente. Señalé el aviso de separación legal que estaba en la mesa de la cocina, entre los restos sucios de la cena de pizza de esa noche. Volveré en 3 meses, a mediados de diciembre, dije. Si todavía quiero divorciarme, entonces lo haré. Adiós, Beth, dije. Te veré alrededor. Pete, no, gritó Beth mientras salía de la casa con mis maletas. No miré hacia atrás mientras me subía a mi vehículo y me dirigía de regreso a mi motel. Al día siguiente, sábado, me desperté tarde. Empacé lo que tenía en la habitación del motel y me registré. El motel era un poco caro, así que decidí buscar un lugar más asequible. Encontré un lugar cerca de mi oficina que se especializaba en alojar a personas de negocios que visitaban la ciudad. Tenían tarifas a largo plazo que eran considerablemente más baratas que las de un motel promedio. Por aproximadamente 45 pesos por noche, alquilé una habitación limpia por 2 semanas que tenía una pequeña cocina, acceso a internet y una gran televisión con películas de pago por visión. Me relajé y disfruté del fútbol todo el fin de semana, sin hacer nada más. Luego, el lunes siguiente, fui a trabajar. La primera cosa que hice fue entrar en la oficina de mi jefe y entregarle mi carta de renuncia, efectiva en 2 semanas. Nadie en la oficina podía creerlo. Había estado allí durante tanto tiempo y en el mismo trabajo que supongo que me había convertido en parte del paisaje. Mi jefe estaba en pánico y pasó las 2 semanas siguientes tratando de convencerme de que no me retirara, pero yo estaba decidido. El martes de la primera semana, recibí una llamada de mi hija. Fue una conversación bastante iluminadora. «Papá, ¿por qué te vas?», preguntó Laura. «Tienes que preguntarle a tu madre», respondí. «Ella dijo que te preguntara a ti», dijo Laura. «Bueno, el jueves por la tarde la pillé en la cama con otro hombre», dije. «Estaba enfermo con la gripe, me fui del trabajo temprano y allí estaba. Tengo las fotos para probarlo». «Guau», dijo Laura. «No pensé que ella tuviera eso en ella». «Bueno, eso explica por qué ha estado tan llorosa», dije. «Es un caso perdido. Solo se sienta alrededor llorando y maldiciéndose a sí misma. Sabes que se llamó enferma todos los días de este fin de semana. Dile a tu madre que se controle», dije a través de los dientes apretados. «Si piensa que puede hacerme sentir culpable y hacerme regresar con ella, está muy equivocada.
Ya he presentado mi solicitud de retiro y dentro de 1 semana y media me voy. Después de eso, lo que ella haga, lo que tú hagas y lo que tu hermano idiota haga no es de mi incumbencia. Bueno, te amo, papá, dijo Laura, llorando. Hey, nunca te importó antes, ¿por qué debería importarte ahora?, dije. Solo tienes miedo de que el tren de la comida se esté yendo de la estación. Eso no es cierto, papá, dijo Laura, un poco pensativa. Te necesito, eres el único en esta casa con sentido común y no sé qué pasará sin ti. Estoy seguro de que te las arreglarás, le dije. Mira, Laura, lo siento por lo que dije, fue cruel de mi parte. Me pondré en contacto contigo y estaré en casa para Navidad, ¿de acuerdo? Te quiero de verdad, dijo ella. Lo sé, papá, dijo con un sollozo. Te quiero también. Jason nunca llamó. Tuve 2 semanas muy ocupadas. Beth intentó llamarme varias veces, pero después de colgarle un par de veces, entendió que no quería hablar con ella. Sus amigos del trabajo intentaron convencerme de que al menos la viera, pero me negué y se lo dije en términos muy duros. Resultó que Clark Slater era un enfermero en la unidad donde trabajaba Beth y habían estado saliendo durante unos 6 meses. La mayoría de la gente con la que hablé dijo que pensaban que era el único con el que ella me había engañado, pero no estaban seguros. Les dije muy claramente a todos cuánto apreciaba que me dijeran lo que mi esposa había estado haciendo a mis espaldas. Después de eso, no tenían mucho que decir. Recibí una llamada a mitad de la primera semana de la esposa de Clark Slater. Al parecer, Beth no era la primera enfermera casada o no con la que él había salido, pero Beth sería la última, al menos mientras él estuviera casado con ella. Finalmente le había dado la prueba sólida que necesitaba para mostrarle la puerta. Resultó gracioso que nunca escuché de Clark sobre Beth o sus neumáticos rotos. Tenía mucho que hacer antes de dejar mi trabajo atrás. Tenía que entrenar a alguien que pudiera manejar mi trabajo hasta que contrataran a un reemplazo a tiempo completo. Tenía que hacer que mi vehículo de 12 años fuera a servicio. Tenía que buscar un corredor que pudiera configurar mi 401k en una cuenta privada y tenía que hablar con recursos humanos sobre mi pago de separación y canjear mi tiempo de enfermedad restante. Pasé la mayor parte de mi tiempo libre viendo televisión, jugando con mi laptop o comprando cosas que necesitaría cuando me fuera de la ciudad. También visité a algunos de mis amigos, todos los cuales expresaron su incredulidad de que Beth realmente me hubiera engañado. Pronto llegó el segundo viernes, mi último día de trabajo, y con él vino un poco de arrepentimiento. Había trabajado en esa empresa durante 26 años y había hecho muchos amigos allí. En el almuerzo de ese día, mi jefe reunió a nuestro departamento y tuvimos una pequeña fiesta de jubilación. Fue entonces cuando finalmente perdí la compostura. Estaba tratando de dar un discurso de agradecimiento cuando de repente me derrumbé y lloré. Fue la primera vez que lloré por algo en años. Lloré tanto porque me iba como por las circunstancias que me habían llevado a tomar la decisión de jubilarme. Me había mantenido tan ocupado durante las 2 semanas anteriores que no me había dado la oportunidad de dejar salir mis emociones. Pero me recuperé rápidamente, especialmente cuando Marcy Glover se acercó a mí y me invitó a una reunión después del trabajo con unos pocos de ellos en Chili's. Por supuesto, dije. Que sí, aunque hice claro que no bebo. Mercy era una geek de la computadora, pero era una geek muy atractiva. Era una rubia alta de principios de 30, divorciada con una hija de 10 años que pasaba el fin de semana con su padre. Me dio una mirada muy seductora, lo que me confundió un poco. Me pregunté si estaba solo jugando o si era seria. Había un grupo de 7, 3 mujeres y 2 hombres, además de Mercy y yo, y por primera vez en mi vida, era el hombre del momento. Pasamos varias horas bebiendo cerveza, yo bebí té, y contando historias sobre la planta, el pueblo y nosotros mismos. En medio de las fiestas, también tomamos tiempo para cenar. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que Mercy se estaba acercando a mí. Estaba sentada muy cerca, poniendo su mano en mi muslo o en mi brazo. No podía decidir si estaba solo haciendo eso porque estaba borracha o si era seria. Finalmente, alrededor de las 9, empezamos a dispersarnos. Quería empezar temprano al día siguiente y me levanté para irme.
Entonces miré a Mercy y vi que realmente no debería conducir a casa, así que le ofrecí un paseo. Después de recibir abrazos y apretones de manos, deseándome lo mejor, salí con Mercy y nos subimos a mi coche. Cuando nos sentamos, se acercó mucho a mí, puso su mano en mi muslo y me dio una mirada penetrante. No estoy tan borracha, dijo Mercy. Solo quería que me llevaras y no a casa. ¿Dónde quieres que te lleve?, pregunté, jugando el papel de tonto. Llévame a tu motel, dijo, y me besó con fuerza y profundidad. Mercy, no tienes que hacer esto, dije cuando nos separamos. Quiero decir, sí, estoy solo, pero no quiero lástima. La lástima no tiene nada que ver con esto, dijo. Kit, he tenido ganas de ti desde que empecé a trabajar allí y finalmente tengo la oportunidad. No la voy a desperdiciar. ¿Tú has tenido ganas de mí?, pregunté. Vamos, Mercy, mírame. Soy un viejo gordo y canoso. No eres gordo, dijo. En primer lugar, tu cabello te hace ver sexy. En segundo lugar, eres muy atractivo. Y en cuarto lugar, eres uno de los hombres más amables que conozco. Eres uno de los pocos hombres en ese edificio que nunca ha hecho un acercamiento a mí o a las otras chicas, por cierto. Confía en mí, lo hemos notado. Siempre has sido un caballero. Siempre he sido un caballero casado, dije con un poco de amargura. Mira, te vas mañana y mereces un poco de TLC antes de ir, dijo Mercy. Ahora, ¿vas a llevarme a tu motel y acostarte conmigo o no? Me reí y encendí el motor de mi vehículo. La verdad es que había tenido muchas fantasías sobre Marcy Glover, pero siempre pensé que estaba fuera de mi alcance. Además, era un hombre casado que creía en la fidelidad. Técnicamente, supongo que todavía estaba casado, pero ya estaba separado legalmente y en mi corazón sabía que mi matrimonio había terminado. Mercy Glover me estaba ofreciendo su cuerpo y no iba a rechazarla. Tan pronto como la puerta de mi habitación se cerró, nos sentimos atraídos el uno hacia el otro, besándonos apasionadamente. Nuestras manos exploraban el cuerpo del otro. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara admirando la figura esbelta de Mercy mientras se sentaba en la cama. Su presencia era cautivadora. Estaba listo para el momento. Había pasado más de una semana desde que había tenido una verdadera liberación, así que estaba ansioso por lo que venía. Esta experiencia fue diferente, sin embargo. Mercy estaba mucho más comprometida de lo que había estado acostumbrado, al menos en mis experiencias anteriores. Nos abrazamos, moviéndonos en armonía, cada uno de nosotros enfocado en el placer del otro. Podía ver la anticipación creciendo en el rostro de Mercy mientras se acercaba a otro pico de satisfacción. Me recosté en la cama, observando cómo Mercy se sentaba y se ajustaba cuidadosamente para lo que venía a continuación. Gracias, dije. Beth nunca me dejaría hacer eso. Pensaba que era degradante. Puedo ver por qué algunas mujeres podrían pensar eso, dijo Mercy. Personalmente, me encanta. Nos recostamos en la cama y descansamos. Luego, hice el amor con ella de nuevo, esta vez de manera más relajada. Después de eso, nos dormimos juntos. Hicimos el amor una vez más con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas. Luego nos levantamos, nos duchamos y nos vestimos. Mercy me ayudó a empacar. Luego, me registré y la llevé de regreso a donde estaba estacionado su coche. Antes de irse, me dio un beso muy suave y luego me miró a los ojos. Pete, todo lo que puedo decir es que tu esposa es una idiota, dijo. No sabe lo que ha tirado. Bueno, supongo que a veces te acostumbras a alguien y te metes en una rutina, dije. Probablemente dejé que las cosas se deslizaran demasiado desde mi lado. Sí, supongo que sí, dijo Mercy. Pete, espero que encuentres lo que estás buscando, pero si alguna vez decides regresar aquí por algún tiempo, búscame. Te garantizo que te trataré mucho mejor que Beth. Gracias, Mercy, dije. Me mantendré en contacto. Nunca se sabe lo que puede suceder. Cuídate, ¿de acuerdo? Tú también, dijo. Me subí a mi vehículo y me dirigí hacia el oeste por la autopista, sin mirar atrás. Estaba solo,
listo para viajar por el país sin planes, sin itinerario, sin agenda. Tenía algunos lugares en el oeste que quería ver, algunas cosas que quería hacer, pero no tenía un horario específico. Iría a donde mi nariz me llevara. Era algo que había querido hacer durante años, pero nunca había podido hacerlo. No podía permitírmelo, tenía preocupaciones familiares o laborales. Ahora no tenía nada que me lo impidiera. Mi primer destino fue mi ciudad natal. Quería pasar unos días con mis padres, que estaban empezando a envejecer, y también quería ver a algunos viejos amigos. Resultó que vi a uno que no había contado, y fue una experiencia deliciosa. Mis padres se sintieron decepcionados al saber que Beth y yo nos estábamos separando, pero mi madre también dijo que no se sorprendió. No ha parecido muy feliz las últimas veces que has estado aquí, dijo mi madre. El lunes siguiente, estaba en el supermercado comprando suministros para mi viaje cuando escuché mi nombre siendo llamado. Me di la vuelta y una gran sonrisa se dibujó en mi rostro al ver a una persona del pasado. Era Dolores Valdés, una mujer curvilínea con la que había ido a la escuela. Era un año menor que yo, pero siempre parecimos tener una o dos clases juntos cada año y nos habíamos vuelto amigos. En ese momento, Dolores era una mujer muy atractiva que era un poco demasiado rápida para mí, pero el tiempo la había ralentizado un poco. Había aprendido a la fuerza que la vida rápida no siempre era la buena vida, pero el tiempo todavía había sido generoso con ella porque seguía siendo una belleza de piedra. Si algo, la edad la había hecho más atractiva que cuando estaba en la escuela secundaria, suavizando sus rasgos y agregando un poco de relleno en lugares estratégicos. Era un poco más baja que la media, con cabello oscuro y espeso y ojos marrones expresivos. Por supuesto, su figura seguía siendo sexy. Se había mudado de regreso a la ciudad después de divorciarse de su segundo marido y era gerente asistente de la tienda. Vivía sola en una pequeña casa en un barrio tranquilo, no muy lejos de la familia de su hija. Hablamos durante unos minutos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Cuando le dije que me estaba divorciando de mi esposa, sus ojos se iluminaron. Me voy mañana, dijo con un tono invitador. ¿Te gustaría cenar conmigo? Me encantaría, dije. ¿Algún lugar en particular? ¿Qué tal mi casa?, dijo. Llegué a la casa de Dolores alrededor de las 7 de la noche siguiente y la encontré vestida con un vestido rojo ajustado con tirantes de espagueti y su rostro estaba muy bien maquillado. Mi hermano menor, que vive cerca, me había dado una pastilla de Viagra cuando le dije quién iba a ver. Vas a necesitarla, dijo, y parecía que tenía razón. Entré en su pequeña pero ordenada casa y fui recibido por el aroma de enchiladas cocinando en el horno y otros platos mexicanos preparados para la cena. Estaba a punto de descubrir que Dolores era una excelente cocinera, pero también aprendí que era una conversadora hábil. Mientras esperábamos a que la cena estuviera lista, nos sentamos en su sala de estar muy cerca y nos pusimos al día con nuestras vidas. Ella fue muy comprensiva con lo que me había pasado y también con lo que le había pasado a Beth. Dolores había arruinado su primer matrimonio por infidelidad, pero su segundo matrimonio se había desmoronado porque su esposo la había engañado, así que podía darme perspectivas desde ambos lados de la cerca. No me hizo sentir mejor al respecto, pero me ayudó. La cena fue algo especial, enchiladas, tostadas, arroz y el mejor flan que había probado en mi vida. ¿Cómo te mantienes tan delgada cuando cocinas como esto?, le pregunté mientras me alejaba de la mesa con el estómago lleno. Solo cocino así en ocasiones especiales, dijo Dolores con una risa. Si comiera así todos los días, sería tan blanca como soy alta. Nos retiramos a la sala de estar y nos sentamos muy cerca en el sofá de nuevo. Hablamos un rato y finalmente llegamos al motivo por el que me había invitado a cenar esa noche. Quería hacer algo que nunca tuve la oportunidad de hacer cuando estábamos en la escuela secundaria, dijo. Eras tan amable, tan guapo, tan sexy, pero sabía que nunca podría tenerte entonces. Mamá y papá no habrían aprobado que saliera con un chico blanco. Es muy irónico, muy triste. No tenían problema con que estuviera con todos esos cholos y pandilleros, siempre y cuando fueran mexicanos, pero un chico blanco decente, olvídalo. Me acerqué a ella y nos besamos. Me perdí en sus labios llenos y su lengua activa.
Dolores estaba actuando como una mujer hambrienta, una mujer que no había tenido a un hombre en un tiempo, lo que me divertía. Se puso un poco triste cuando le pregunté cuánto tiempo había pasado desde que había tenido a un hombre. Demasiado tiempo, dijo. Cuando regresé aquí, hice un voto de que no iba a dejar que mi pasado me llevara a relaciones estúpidas, pero los recuerdos mueren lentamente en un pueblo pequeño. Si me dieran $5 por cada vez que me han propuesto matrimonio en el último año, sería rica. Me reí y le dije que creo que había tenido fantasías con ella en el instituto. Se derritió y me rodeó con los brazos, besándome profundamente y recorriendo mi cuerpo con las manos. Pronto me encontré en su sofá y Dolores estaba de pie frente a mí, desabrochándose los botones del vestido, que se le había caído al suelo. No pude evitar admirarla, el contraste entre su pelo oscuro y su piel pálida era impresionante, sobre todo con el cinturón de goma, las medias y los zapatos de tacón que aún llevaba. La toqué suavemente mientras se inclinaba para besarme. «Te quiero», dijo con entusiasmo. Y yo no discutí. Yo también la quería. Oír esas palabras de una mujer como Dolores, sobre todo después de mi experiencia con Mercy, me dio una enorme inyección de confianza, confirmándome que aún tenía algo que ofrecer. Dolores me besó apasionadamente y me susurró al oído, expresando su deseo de tenerme a su lado. Nunca se dijo que yo no le diera a una mujer sexy lo que quería. Cuando estuve satisfecho, me levanté y me desplomé sobre su espalda, riendo con absoluta satisfacción. En ese momento, mi primer pensamiento fue dar las gracias a Clark Slater por poner en marcha los acontecimientos que me habían llevado a este momento. Gracias a Clark y a su aventura con mi mujer, me había liberado de una vida cómoda pero aburrida en una pequeña ciudad sin nada, de un matrimonio cada vez menos alegre, de una vida familiar caótica en una casa que se desmoronaba y de un trabajo que ya no suponía ningún reto para mí, en una gran empresa en la que me perdía entre la multitud. Era libre de ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa y estar con cualquiera. No podía hacerlo con la conciencia tranquila a menos que pillara a mi mujer y a su amante en un momento de adulterio. Después de recuperar el aliento, Dolores y yo nos retiramos a su enorme bañera, uno de los pocos excesos que se había permitido desde que regresó a la ciudad, y pasamos largo rato bañándonos y besándonos. Al final volvimos a hacer el amor en la bañera y luego nos trasladamos a su cama e hicimos el amor una vez más antes de desmayarnos finalmente de agotamiento. Al día siguiente, pasé un rato con mi familia y luego partí hacia la realidad. Mientras conducía, reflexioné que habían pasado exactamente 3 semanas desde que atrapé a Betty Clark. 3 semanas que habían cambiado completamente mi vida. Este viaje era el primer paso en vivir mi nueva vida. Durante los próximos 3 meses, recorrí la mitad occidental del país, visitando lugares que solo había leído. Mi primer destino fue el Monte Rushmore, seguido de un par de días explorando el lugar de la batalla de Little Big Horn. Caminé por el terreno y me comuniqué con los fantasmas de Custer y la Séptima Caballería, así como con Crazy Horse y sus guerreros. Después de eso, conduje hasta Jackson Hole y acampé durante 1 semana y media mientras exploraba Yellowstone y los tetones. Me reí cuando vi los tetones por primera vez, pensando que los franceses que los nombraron debían haber estado muy desesperados por ver senos femeninos en esas cumbres escarpadas. Desde allí, conduje hasta el norte de Idaho y acampé en las orillas del lago Pend Oreille. Había estado allí antes como adolescente en un jamboree de Boy Scouts en 1969. De hecho, mis compañeros de campamento y yo fuimos de los pocos americanos que no vieron el primer aterrizaje en la luna porque estábamos acampados lejos de las televisiones. Mientras estaba allí, pesé en el lago y en los senderos, disfrutando de las montañas frescas de las montañas rocosas del norte. Cuando me desperté una mañana a finales de octubre con 3 pulgadas de nieve en el suelo, supe que era hora de mudarme a climas más templados. Fui a Seattle, luego bajé por la costa del Pacífico a través de Oregón para pasar algún tiempo en el Valle de Napa. Sí, probé algunos de los excelentes vinos que produce la zona antes de dirigirme a Yosemite durante varios días. Después de eso, visité a una tía y un tío ancianos en el área de Los Ángeles y logré un deseo largo tiempo acariciado de ver a UCLA jugar en el Rose Bowl, uno de los grandes rivales en el fútbol universitario en uno de los estadios más históricos del país.
También pasé un día en la playa de Belize, obteniendo un buen vistazo de todos los cuerpos duros de California que se reúnen allí, vestidos con muy poco. En una tienda de regalos en la calle de enfrente de la playa, vi una postal y me vino la idea pícara de enviar una a mi esposa y su amante. Mostraba a 4 mujeres muy desnudas con el título Saludos desde Venice Beach. Escribí una nota en cada una, agradeciéndoles por acostarse conmigo para que pudiera hacer este viaje, y luego envié una a la casa para Beth y otra al hospital para Clark. Después de enviar las postales a mi esposa y su amante, me sentí un poco más ligero. Era el fin de semana antes del Día de Acción de Gracias y era hora de que llegara a donde realmente quería ir. Mi mejor amigo de la escuela secundaria, Cal, vivía en Durango, Colorado, un hermoso pueblo de montaña no muy lejos de los 4 esquinas. Él y su esposa, Chris, habían iniciado un pequeño negocio y necesitaban a alguien para ayudar con la comercialización de computadoras y otras tareas relacionadas con la cibernética. Era perfecto para mí. Kyle me ofreció una casa pequeña que había estado utilizando como propiedad de alquiler, donde podría quedarme, y me ofreció un horario de trabajo flexible que me permitiría la libertad de ir a donde quería, cuando quería. Había pasado mucho tiempo libre en la carretera, escribiendo, y tenía el material para un buen libro. Simplemente escribí sobre mí mismo, mi viaje y por qué lo estaba haciendo, junto con otras reflexiones pertinentes. Una vez que completara mis asuntos con Beth y me estableciera en Colorado, tendría tiempo para pulir mi trabajo. Era todo sobre los cambios en la vida de un hombre de mediana edad como resultado de un evento desastroso. No sabía que ese lunes, cuando me dirigí hacia Colorado, mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo de una manera completamente inesperada. Había estado en Durango un par de días cuando Chris, la esposa de Cal, anunció que había invitado a una amiga suya a compartir la cena de acción de gracias con nosotros. Esta mujer vivía sola, dijo Chris, y no socializaba mucho, pero Chris odiaba la idea de que alguien estuviera solo en acción de gracias, así que había extendido la invitación y había sido aceptada. Resultó que la amiga de Chris se llamaba Maureen, una mujer de unos 35 años, muy alta, con una complexión pálida salpicada de pecas, cabello rojo flameante cortado muy corto y ojos verdes suaves que eran una mezcla encantadora de picardía y tristeza. Cuando hablaba, sonaba como una sinfonía de duendes. Sí, era una nativa irlandesa de pura sangre que había venido a Estados Unidos con un grupo de danza irlandesa, uno de esos grupos de Riverdance, y se había establecido en Denver. Había mudado a Durango unos meses antes después de romper un compromiso 2 días antes de la boda. Resultó que Maureen había atrapado a su novio en su fiesta de soltero en el acto de acostarse con una stripper que había sido contratada para la noche. No había planeado irrumpir en su fiesta, pero ella y un par de sus amigas habían estado en camino a desayunar después de su propia fiesta cuando pasaron por un club de striptease y vieron a su novio y su grupo saliendo. Una de las chicas del club estaba envuelta en su prometido y decidió seguirlos para ver qué sucedía. Fue un evento emocionalmente desgarrador y otro golpe en una vida que había visto muchos. Su padre había sido un alcohólico que golpeó a su madre hasta que huyeron de él cuando Maureen tenía 15 años. Después de que él comenzó a golpearla, dijo que su padre las acosó implacablemente hasta que la policía finalmente intervino y él fue acusado y condenado por abuso conyugal. También había sido atacada mientras estaba de vacaciones en Londres cuando tenía 22 años y su corazón había sido roto varias veces después de eso, culminando en la infidelidad de su novio. Creo que la razón por la que nos llevamos tan bien fue porque ambos entendíamos que era la infidelidad. Durante las semanas anteriores de viaje, había pensado mucho en Betty y lo que había hecho, y no podía superar la inconsistencia de sus protestas de amor por mí con la imagen de ella en la cama con otro hombre. Me había estado diciendo a mí mismo que no me importaba, pero eso no era completamente cierto. Me importaba. Quería saber qué había sucedido con el amor que habíamos compartido y por qué Beth se sentía con derecho a tener un amante al lado. Sabía cómo me sentía sobre la fidelidad, así que mantuve el contacto con lo que sucedía en casa, principalmente a través de correos electrónicos de Laura, que parecía haber decidido reparar una relación que estaba claramente preocupada por Jason, quien había perdido su trabajo y estaba rogando a Beth que le permitiera mudarse de nuevo. Hablé con Beth un par de veces brevemente, pero siempre que comenzaba a llorar o intentaba disculparse, la corté.
Le prometí que me sentaría y escucharía lo que tenía que decir cuando regresara, pero no iba a cambiar nada. Ya había tomado mi decisión sobre lo que quería y quería vivir en Durango. Como resultado, pasé 3 semanas estableciéndome en mi nuevo hogar y ayudando a Callie Cress con su negocio. También estaba pasando mucho tiempo con Maureen. Hablamos larga y profundamente en la noche de Acción de Gracias, sobre todo, para la sorpresa y deleite de Cress. Cuando caminé con ella hasta su coche, nos miramos y nos besamos. No había mucha pasión en ello, pero había algo allí. Durante las 3 semanas que estuve allí antes de regresar a casa, o más bien a mi antiguo hogar, salimos en una docena de ocasiones y nos volvimos más íntimos. Sabía que tenía que ser cuidadoso debido al pasado de Maureen, ya que había sido herida gravemente por hombres y era cautelosa de ser herida de nuevo. Pero cuanto más la conocía, más me daba cuenta de que a pesar de su historia, era una mujer con una naturaleza apasionada. Era una excelente besadora, con labios lo suficientemente llenos como para disfrutar y una lengua que sabía qué hacer. La espera era excruciante porque cuanto más tiempo pasaba con Maureen, más la quería. Era tan sexy, tan sensual y sí, tan necesitada, pero entendía su necesidad de ser cautelosa y respetaba su deseo de tomar las cosas con calma. Mi paciencia fue recompensada el fin de semana antes de que estuviera programado para regresar a casa para terminar mis asuntos con Beth. Kyle y Cress querían que tuviera un verdadero gusto de Colorado, así que planearon un viaje de esquí de 4 días. Había un buen resort de esquí justo fuera de Durango y Purgatory estaba muy cerca, pero querían que disfrutara de la experiencia de esquiar completa. Hicieron algunos arreglos con un amigo de ellos en el negocio inmobiliario que nos ayudó a obtener un condominio de 2 dormitorios agradable y a unos 70 metros de distancia. Estaba cenando con Maureen una noche, unos días antes de que nos fuéramos, cuando se mencionó el viaje y ella preguntó qué debía traer. Me limité a mirarla y ella me dio una sonrisa lisa. «Sabías que iba a ir, ¿verdad?», dijo. «Estaba esperando, pero no sabía si era mi lugar invitarla o no», dije. «Sabes que el condominio solo tiene 2 dormitorios, y eso es un problema», dijo ella, sonriendo un poco más. «¿Estás seguro?», dije, tomando sus manos y mirándola profundamente a los ojos. «Muy seguro», dijo. «Sabía que eras el uno que había estado buscando toda mi vida», dijo. «La primera vez que te conocí, supe que eras un buen hombre, Pete. Y mereces ser feliz. Creo que puedo hacerte feliz». «Dios mío, sí». Nos fuimos a Toride en una mañana fría y clara de jueves. Las primeras nevadas de invierno habían sido intensas en la alta montaña, así que pensamos que el esquí sería bueno. Y lo fue. Había esquiado una vez antes, hace mucho tiempo, cuando un grupo de nosotros de la universidad pasamos una semana en Vail. Maureen también había esquiado una vez antes, la temporada anterior con Callie Cress. A pesar de nuestra experiencia limitada, Maureen y yo tomamos la escuela de esquí de un día que se recomendaba antes de intentar las pistas por nuestra cuenta. Una vez que nos enseñaron los básicos, ella y yo nos divertimos mucho subiendo y bajando la montaña. Prudentemente, nos mantuvimos alejados de las pistas negras, las rutas expertas, pero intentamos algunas de las pistas azules, las rutas intermedias, y encontramos que podíamos manejarlas con un buen nivel de habilidad. Fue emocionante pasar tiempo en la montaña con una mujer a la que había llegado a cuidar intensamente. No estaba seguro si estaba enamorado o si ella estaba enamorada de mí, pero nos gustábamos mucho y nos sentíamos cómodos en compañía del otro. Terminamos ese primer día doloridos y cansados, pero era el tipo de dolor y cansancio que viene de divertirse mucho. Los 4 terminamos en un restaurante modesto y asequible para nuestra cena después de esquiar y brindamos por nuestra creciente asociación en todos los sentidos de la palabra. Cuando regresamos al condominio, me duché y luego me senté en la cama de agua con un libro que había estado leyendo mientras Maureen se bañaba. Estaba jugando con la idea de unirse a ella, pero decidí no ser demasiado insistente. Quería que ella hiciera el primer movimiento. Me alegra que lo haya hecho. Ella entró en el dormitorio oliendo a flores de durazno, vestida con una bata larga y moderadamente pesada. Se detuvo justo dentro de la puerta y me sonrió lentamente. Deshizo el lazo de la bata y dejó que los lados se abrieran.
¿Ves algo que te guste?, dijo su suave acento irlandés sonando muy sexy. Simplemente asentí mientras me deleitaba en el cuerpo alto y esbelto de Maureen. Me deslicé de la cama y me acerqué a ella, mis manos acariciándola suavemente mientras nos unimos, compartiendo un beso lento y ardiente que creció en intensidad. Se sentía como si estuviéramos en un sueño mientras corría mis manos suavemente sobre su cuerpo mientras ella se quitaba mi camiseta y bajaba mis pantalones. Nos movimos a la cama y nos acostamos, nuestros cuerpos naturalmente unidos. Nuestras manos se encontraron y, a diferencia de mis encuentros anteriores, no había urgencia, solo una sensación de que teníamos todo el tiempo del mundo para explorar y apreciarnos mutuamente. Nos besamos de nuevo y esta vez, cuando nos separamos, Maureen me empujó suavemente hacia atrás y comenzó un lento y sensual viaje por mi cuello, mi pecho. Su toque era tan deliberado, tan íntimo, que me llevó al límite. Quería amar a esta mujer completamente. Nos besamos de nuevo, esta vez con más pasión. Suavemente, la volví hacia atrás, la vista de Moran McDermott esperando expectantemente es algo que nunca olvidaré. Se recostó en la cama, sus ojos llenos de deseo. Mientras comenzaba a hacer el amor con ella, tomé mi tiempo, queriendo que alcanzáramos ese momento juntos. Nos abrazamos, besándonos salvajemente, y parecía que nunca íbamos a parar. Pero eventualmente lo hicimos, y nos desplomamos juntos en una exhaustión satisfecha, soltando un suspiro colectivo. Maureen y yo reímos suavemente, contentos, mientras lentamente descendimos de las nubes orgásmicas. Nos abrazamos y lentamente nos quedamos dormidos, pasando la primera de lo que esperaba que fueran miles de noches juntos. Todo el viaje fue así. Probamos casi todas las pistas no negras de la montaña, exploramos las tiendas y cafés del centro de Toride y hicimos el amor cada noche después de regresar al condominio. Cuando regresamos a Durango, sabíamos que era amor. El martes antes de Navidad, empacé mi SUV con algunas maletas y regalos para todos, y luego me dirigí hacia el este para pasar unas semanas. Pasé por la casa de mis padres, pero no me quedé. También visité a Dolores para darle un regalo, pero no dormí con ella. Le dije que había encontrado a alguien en Colorado a quien quería comprometerme, y ella sonrió al decir que lo entendía. Mercy Glover fue muy similar cuando la llamé para cenar. Sabía que no tardaría en encontrar a alguien, dijo. Eres demasiado buen hombre para quedarte soltero durante mucho tiempo. Me alegra que estés feliz. No me quedé en la casa cuando regresé. Ya no era mi hogar, y no quería darle a Beth ninguna ilusión. Sin embargo, visité bastante, y fue lo suficientemente cordial. Pero ella y yo evitamos hablar del tema hasta después de Navidad. En realidad, no fue una mala Navidad. Jason había convencido a Beth de que lo dejara regresar a casa, pero finalmente se dio cuenta de que tenía que hacer su parte en la casa. Había estado cerca de tener problemas serios con las drogas cuando vivía con sus amigos, y aparentemente eso lo había asustado lo suficiente como para que hablara en serio de ingresar a un programa de rehabilitación. Laura había tomado mi partida como una advertencia, y se deshizo de su novio. Beth y yo finalmente hablamos del tema después de Navidad. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Ambos sabíamos que nuestro matrimonio había terminado y que era hora de seguir adelante. Me alegra haber encontrado a Maureen, y espero que Beth encuentre la felicidad también. Beth había permitido que Jason regresara a casa, pero finalmente había encontrado la fuerza para hacerle entender que tenía que hacer su parte en la casa. Jason había estado cerca de tener problemas serios con las drogas cuando vivía con sus amigos, y aparentemente eso lo había asustado lo suficiente como para que hablara en serio de ingresar a un programa de rehabilitación. Laura había tomado mi partida como una advertencia y se había deshecho de su novio. También había encontrado un trabajo a tiempo parcial en una tienda de novelties en el centro comercial, donde su estilo y actitud eran muy apreciados. El día después de Navidad, Laura estaba trabajando y le di a Jason 50 pesos para que se divirtiera en el centro comercial. Beth y yo teníamos asuntos serios que discutir y necesitábamos estar solos. Traje la petición de divorcio que había obtenido de Grace Shaw y la puse en la mesa de café en la sala de estar. Beth simplemente la miró con ojos tristes y llenos de lágrimas. Supongo que has tomado tu decisión, dijo. Sí,
Lo he hecho, respondí. Pero creo que merezco algunas respuestas primero. ¿Por qué me engañaste, Beth? Sé que teníamos problemas en nuestro matrimonio, pero si hubieras sido abierta sobre ellos, podríamos haber trabajado juntos para resolverlos. No lo sé, dijo. Supongo que esperaba que lucharas por mí, por nuestro matrimonio. Si había un competidor por tus afectos, pensé que harías lo que fuera necesario para mantenerme. ¿Qué había que luchar por?, pregunté suavemente. Eras una queja constante, Jason estaba a un paso de la cárcel, Laura era una madre adolescente en ciernes, la casa era un desastre, el trabajo era aburrido y luego empezaste a engañarme. ¿Qué había que luchar por? Beth se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que solo necesitaba algo más. Fue una nueva experiencia, un jolt de emoción en una vida aburrida. ¿Y eso te dio derecho a engañarme?, pregunté. ¿A acostarte con otro hombre detrás de mi espalda y seguir haciéndolo durante 6 meses? Beth se disculpó, pero yo no podía creer que hubiera podido hacer algo así. Me dijo que siempre me había amado, que siempre sería el número 1 en su vida, pero yo no podía entender por qué había hecho lo que había hecho. No te odio, le dije. Tenemos 24 años juntos y muchos de ellos fueron buenos. Eres la madre de mis hijos y siempre serás una parte importante de mi vida. Pero necesito saber por qué hiciste lo que hiciste. Beth se disculpó de nuevo y me dijo que había perdido la pista de lo que era realmente importante. Me dijo que me amaba y que siempre me amaría, pero yo no podía creer que hubiera podido hacer algo así. No te odio, le dije. Tenemos 24 años juntos y muchos de ellos fueron buenos. Eres la madre de mis hijos y siempre serás una parte importante de mi vida. Pero necesito saber por qué hiciste lo que hiciste. Beth se disculpó de nuevo y me dijo que había perdido la pista de lo que era realmente importante. Me dijo que me amaba y que siempre me amaría, pero yo no podía creer que hubiera podido hacer algo así. No te odio, le dije. Pero no te amo más. Eso murió el día que te encontré con tu amante. Tal vez simplemente nos distanciamos y Clark vio una oportunidad. De hecho, te debo gracias. Lo que hiciste me dio la oportunidad de tener una nueva vida, hacer cosas que siempre quise hacer en lugares que siempre quise estar. Beth me miró y me dijo que parecía que me iba bien. Me dijo que merecía ser feliz y que ella merecía ser miserable. No, le dije. No te odio, Beth. Pero no te amo más. Eso murió el día que te encontré con tu amante. Beth finalmente perdió la compostura y se puso a llorar. Me acerqué a ella y la abracé por última vez, dejándola llorar. Después de que se calmó, firmó el acuerdo de divorcio. Como estábamos en un estado sin culpa, el divorcio sería final después de 60 días. Me quedé un par de días más para empacar el resto de mis cosas y visitar a los niños. Todavía estaba preocupado por Jason, pero parecía que Laura iba a estar bien. Había encontrado su nicho en las ventas minoristas y parecía haber ganado un nuevo respeto por mí. El día antes de Año Nuevo, me despedí de todos y me fui a establecerme en Durango para siempre. Eso fue hace 3 años. El negocio de Cal empezó a despegar en ese tiempo y encontré una variedad de tareas que me pidieron que realizar muy estimulantes. Pasé mucho tiempo puliendo mi libro y cuando lo terminé, empecé a buscar editores. Tuve que soportar medio docena de rechazos antes de encontrar uno que le gustó. El libro recibió algunas críticas favorables y logró llegar a la parte inferior de algunas listas de bestsellers. Está en su tercera impresión y todavía se vende modestamente. Estoy trabajando en un segundo libro, una novela sobre Custer, y tengo un ordenador lleno de odds y ends, ensayos y divagaciones que tal vez nunca se publiquen. No importa, estoy expresando mi lado creativo de una manera que nunca hice antes. Maureen y yo nos enamoramos más y más, y 8 meses después de conocernos, nos casamos. Fue un día perfecto, con el sol brillando y un viento suave. Me sentí como si hubiera encontrado mi hogar, mi lugar en el mundo. Y sabía que siempre estaría allí para Maureen, para amarla y cuidarla. Lord vino para la boda y se hizo amiga de Maureen. Laura fue ascendida a gerente de la tienda donde había estado trabajando y parece que está haciendo bien. Hace un año,
Tuve la bendición de tener otro hijo cuando Maureen dio a luz a un bebé varón. No puedes imaginar cuánto aprecio una segunda oportunidad de ser padre. Beth no se ha vuelto a casar, aunque sale con algunas personas. Ha llenado su vida con trabajar en arreglar seriamente la casa, lo que le da algo que hacer cuando no está trabajando. Nos mantenemos amigos y todavía hablamos ocasionalmente, principalmente sobre qué hacer con Jason. Su compromiso con la sobriedad no funcionó y cayó más profundamente en el hechizo de las drogas. Actualmente está encarcelado después de ser condenado por fabricar metanfetamina para la venta con sus antiguos compañeros de cuarto. Nuestra relación es caliente y fría, pero al menos tenemos una. Hay quienes dicen que el adulterio es una cosa devastadora que destruye vidas, y supongo que en cierto sentido eso puede ser cierto. Ciertamente destruyó mi antigua vida. Pero de las cenizas amargas de ese engaño vino una nueva vida mucho mejor para mí. Estoy viviendo la vida que siempre soñé cuando crecí en un lugar donde siempre quise estar. Eso no habría sucedido si me hubiera quedado casado con Beth. Me hizo un favor cuando empezó a engañarme y como resultado, fui liberado para seguir mi propio camino. La mejor venganza es vivir bien y estoy viviendo una vida bastante buena gracias a mi ex esposa y su amante.